Y ahora voy a compartir. En esta sesión, en esta lámina en particular, ¿la estás viendo? ¿Estás viendo mi lámina? Sí, la estoy viendo. Sí, la estoy Ajá. viendo. Está el mismo modelo, pero el detalle es que cambiamos la humedad por la densidad relativa. Y entonces todo, Claro, esa fue la clase que usted nos dejó, claro, por supuesto. Ya recuerdo, profesor, sí, tiene razón. para que la revisaran ustedes, porque yo se la puse en una Sí, sí, grabación sí, 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 sí. Sí, y esa fue la clase larga. exactamente, y esa la vimos en clase, pues, o sea, en una sesión. Y el detalle es Sí, ese, pues que el sí. modelo es suficientemente amplio para tomar en consideración las arcillas con la salvedad de que entonces el parámetro importante es la densidad, la humedad, pero para las arenas y los suelos granulares, la densidad relativa. Y la complicación adicional que tienen las arenas o los suelos granulares es que no es como las arcillas que hay una sola línea que define el suelo y que una vez que la trayectoria de esfuerzos alcanza la proyección de esa línea en el plano tau sigma, entonces ya ahí se detiene el proceso porque la mayoría de los modelos y de las demostraciones que han dado base para que se estudie esto como forma de unir todos los parámetros, considera que una vez que se alcanza ese estado, ya la arcilla, perdón, sigue deformándose sin tomar más carga y no cambia. Claro, tomando en cuenta de que la arcilla no es sensible o sensitiva, porque ahí ya entramos en otra cosa, pero la mayoría de las arcillas no son sensibles. Entonces, inclusive el método de los estados críticos de Scofield y Roth lo consideran así, pues. Pero la arena es distinto, o sea, los materiales granulares en general, porque ellos al llegar a la resistencia pico, cuando estamos hablando de ensayos no drenados, por supuesto, entonces allí hay un cambio en la estructura del suelo y el suelo puede seguir tomando carga, no como la arcilla que se queda estable, el valor de la resistencia alcanzada a esa condición, sino que la arena puede seguir tomando carga y eventualmente va a tender a una estructura que la va a llevar a un estado residual, que es este estado que está aquí, que es el steady state que llaman los gringos. Yo no he conseguido un, un término que me... Ya, déjame darle acceso a... Ese debe ser Andrés que se está conectando ahorita. Eh, ahora, ¿cómo hago aquí para darle acceso a Andrés? Ya. Para completar la idea que te estaba diciendo, entonces la arena sigue tomando carga, pero con una estructura distinta. Ya la inicial, que estaba sujeta a la densidad relativa que tenía la arena en el momento en que se comenzó a ensayar, ya no aplica. Bueno, más que se comenzó a ensayar,
está unido también a la estructura que tenía el suelo originalmente cuando se preparó la muestra. Y aunque luego la densificamos para llevarla al estado de confinamiento que queríamos, no se logra. Ya, espérate un momento, déjame ver que Andrés como que está. Yo lo acabo de escribir Ok, para que lo intente de nuevo. ok. Ok, entonces, como te venía diciendo, la densidad relativa tiene un doble papel, porque por un lado está la densidad relativa a la cual preparamos la muestra, que es la que da la estructura que va a tener esa muestra, la estructura interna del suelo, que aunque yo lo consolide hasta un valor menor de 20 kilos por centímetro cuadrado, esa estructura interna no cambia. Sin embargo, el valor de la densidad relativa final al cual yo estoy ejecutando el ensayo, porque al consolidar cambia la densidad relativa, esa densidad relativa final es la que me va a permitir entonces llevar el suelo a la envolvente de estados residuales o la steady state, esa que está ahí, que yo a veces la llamo de estados residuales, por darle un nombre. Ahorita, profesor, No, no no se estoy poniendo ve gráfico ahorita, la porque estoy gráfica. esperando que Andrés, porque no tengo los dos computadores conectados, entonces tengo que estar Ah, aquí ok, ok, pendiente ok, que ok. Sí, si porque Andrés se va a conectar, acaba tengo de que darle decir. entrada por aquí. Después yo la pongo este, para que veamos eso, ¿no? Entonces, el detalle es precisamente ese, que la densidad relativa tiene doble papel porque al inicio, para la parte que es hiperbólica de la respuesta, que sucede hasta que la trayectoria de esfuerzos toca la envolvente pico, a partir de allí entonces empieza a cambiar la estructura interna y es la densidad relativa a la que se hizo realmente el ensayo, la que va a permitir que ella alcance la resistencia residual en la envolvente de estados residuales. Entonces es un poquito complicado entenderlo, pero esa es la diferencia entre la arcilla y la arena. Espero que me haya seguido, ¿no? Sí, profesor, porque sé que, claro, es que sí tuve un olvido parcial porque sé que o sea, sí se había hablado de ese tema durante la sesión que Ajá, nos dejó en YouTube, pues. ¿Ok? Y sé que allí pues se desarrolla bastante ese tema. ¿Ok? El tema de la densidad relativa. De hecho, usted nos había hecho algunas preguntas sobre el tema que usted había colgado ahí en YouTube. Y fue donde hablamos precisamente de la densidad relativa este, de, en este tipo de suelos, exactamente. pues. Entonces, quería enfatizarles eso para que, digamos, tuvieran clara la diferencia en la aplicabilidad del modelo y el comportamiento de los dos tipos de suelo, que, bueno, voy a compartir otra vez un momento después. Si Andrés entra, como habíamos visto, entonces tenemos que cumplir en el modelo dos condiciones, que es la que controla la parte hiperbólica hasta el momento en que toca la resistencia pico, pero después, si se sigue cargando la arena, entonces ella va a ir a buscar la resistencia residual. Entonces el modelo tiene que cumplir con esas dos condiciones. Mientras que para la arcilla solamente aplica esta primera parte del modelo porque estamos en general, la mayoría de las arcillas, como te dije, no son sensibles. Cuando la arcilla es sensible, puede haber dos condiciones que la lleven a ser sensible. Una es química y esa es mucho más complicada, esa todavía este,
habría que meterse en otros detalles desde el punto de vista de la química, de la interacción de las partículas, pero la otra es, como la mayoría de los suelos son mezclas de arcilla, limo y arena, entonces si el contenido de limo y arena es suficientemente alto para que controle el comportamiento del suelo, aunque el material presente plasticidad, se va a comportar como una arena. Entonces va a mostrar este tipo de doble efecto que tiene la trayectoria de los estados de, de resistencia inicial a la resistencia final. Entonces ahí muestra un descenso en la resistencia al corte y en la curva de esfuerzo de formación. Porque fíjate, el otro detalle aquí es que la curva de esfuerzo de formación bueno, vamos a verlo aquí. En este caso, además hay otra complicación de la arena, de los suelos granulares, que es que ellos presentan tres tipos de respuestas. Hay una respuesta que es contractiva, hay una respuesta que es parcialmente contractiva y hay una respuesta que es expansiva. En este caso es una respuesta parcialmente contractiva y fíjate que la curva de esfuerzo de formación tiene esta primera etapa hasta el pico. Este es el pico de resistencia donde yo te digo que ocurre el primer cambio. Y entonces esta primera respuesta es hiperbólica. Pero después empieza este descenso y este descenso está relacionado con la tendencia a la licuación hasta que consigue la línea de transformación de fase. Y cuando consigue la línea de transformación de fase, entonces ya empieza otra vez a aumentar la resistencia porque la trayectoria de esfuerzos, fíjate, llega al pico, que es esta respuesta que está aquí, y esa es hiperbólica. De aquí empieza a bajar porque es la tendencia a la licuación. Pero como su resistencia residual puede ser que esté más arriba que el valor de la resistencia pico, entonces ella cuando llega y toca acá va a buscar otra vez a lo largo de esta envolvente la resistencia residual. ¿Ok? Entonces, el comportamiento de la arena tiene todos estos niveles de complicación que, bueno, los vamos a ver más adelante, cómo vamos a lidiar con ellos. Pero cuando se trata de la arcilla, la curva de esfuerzo de formación es única. A ver si tengo alguna por aquí que... Sí, aquí está. Vamos a poner estas. La curva de esfuerzo de formación es única y fíjate que al llegar al pico se mantiene. Ahí está otra vez Andrés. Vamos a darle cabida. Bienvenido, Andrés. Bien, ¿y tú? Hola, profe, ¿cómo está? Todo chévere. Épale, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Perro full, chamo. Ya Bueno, vemos. estábamos conversando de las diferencias entre el comportamiento de la arena y el de la arcilla. Para no tener que volver a repetir eso cuando veas la grabación que estoy grabando, te vas a dar entonces cuenta de los detalles que hemos conversado hasta ahora y a lo mejor en el transcurso de esta conversación podemos volver a tocar algunos de ellos, ¿no?
Pero básicamente, entonces, la respuesta, la diferencia está en que las curvas de esfuerzo de formación para las arcillas alcanzan un máximo y después se mantiene constante una vez que alcanza, y eso es lo que describe el comportamiento hiperbólico, ¿no? Se mantiene, digamos, asintótico al valor de resistencia residual. Mientras que para la arena, como estuvimos viendo, a ver esta, que tiene todos los casos, ponle mute al micrófono, Andrés. Este es el comportamiento parcialmente contractivo que vimos hace un momento, donde ella tiene un comportamiento que la primera parte es hiperbólica, llega al máximo, que es cuando toca al envolvente de pico. Aquí quedó un poquito, porque a veces es un rango, ¿no? de ángulo, pero este ángulo debería estar un poquito, este valor debería estar un poquito más acá. Y entonces empieza a caer, que es la tendencia a la licuación, pero si ella no ha alcanzado el valor de resistencia residual sobre esta envolvente, que es el que controla el estado residual, porque en esta primera etapa ella tiene una estructura, aquí cambia la estructura, y cuando llega aquí donde está este codo, que es la línea de transformación de fase, ella entonces vuelve a cambiar la estructura y empieza a moverse a lo largo de esta otra línea, que es la línea que da el límite de las resistencias al corte. La resistencia al corte no puede estar a la izquierda de esta línea, entonces tiene que ascender por ella hasta que consigue el estado residual, que es precisamente esto que estamos viendo aquí. Tiene la primera fase es hiperbólica, la segunda fase, que es aquí, es la tendencia a la licuación, pero luego, al llegar a la línea de transformación de fase, empieza otra vez a ascender hasta que consigue el valor de resistencia residual. Entonces, la curva de esfuerzo de formación tiene tres partes, que en algunos casos está bien definida, como en este. Esta otra, que es la contractiva, lo que hace es que llega al pico y cae y busca la resistencia residual de una vez, porque la resistencia residual tiene un valor aquí bastante bajo, pero está sobre la envolvente de, digamos, límite máximo, que corresponde a la resistencia de la densidad relativa máxima que puede tener la arena, porque no puede haber otra más allá. Entonces esa es la que hace el límite. Y entonces la caída no tiene este otro proceso de subida, sino que todo es una caída, una descendencia, hasta que se consigue el valor de la resistencia residual. Y este otro es la que es prácticamente expansiva desde el principio, que es cuando todas las trayectorias de esfuerzos, prácticamente la parte que es hiperbólica es muy chiquita, casi no se ve, y está aquí en esta parte, en la que se logra ver, está aquí en esta parte, pero luego, de una vez, alcanza el codo que está definido por la línea de transformación de fase, y allí empieza a ascender hasta que consigue la resistencia residual sobre la misma línea límite. No te confundan o no se confundan aquí de que la línea pareciera que son ángulos diferentes. Eso es por las escalas. Si uno mide estos ángulos de estas líneas, azul, la línea azul es un solo ángulo, es el mismo ángulo para los tres tipos de respuesta. Pero las líneas amarillas y la línea gris, aquí quedó gris, esta no quedó bien, pero las líneas amarillas o naranja que definen el pico, esas sí dependen de la densidad relativa a la cual se preparó la arena, porque esa es la resistencia a pico y es la que define la envolvente que, perdón, la trayectoria de la respuesta de esfuerzo de formación hiperbólica,
Y al llegar aquí, entonces cambia la estructura y ya no está asociada con la estructura inicial con la que se preparó la arena. Aquí empieza a controlar es la densidad relativa a la cual se hizo el ensayo, que es la que va a permitir que entonces cuando se llegue a esta envolvente, se llegue a la resistencia residual, porque allí la que está controlando ahora es la densidad relativa a la cual se hizo el ensayo, no a la cual se preparó la muestra. Entonces hay que estar siempre pendiente de esos dos estados. ¿Ok? Y esa es la diferencia fundamental en el comportamiento entre arcilla y arena. ¿Alguna pregunta? Vamos a tener que ver otra vez la grabación que dice la grabación el 18 de diciembre, que la vinimos a ver después, ¿no? Pero yo, hay que verla nuevamente. Pero vamos Sí, a concentrarnos hoy. definitivamente hay que verla Eso totalmente. lo quería traer a colación para que tuvieran la diferencia, pero vamos a concentrarnos hoy entonces en la asignación. Profesor, para entender mejor el asunto de cómo se llama la resistencia residual, ¿no? Por ejemplo, para verlo de alguna manera, ¿no? Si Sí, yo necesito diseñar una fundación, ¿sí? Yo utilizo la resistencia pico para diseñar esa fundación y la residual no tenemos, sería por ejemplo, para el mismo caso de la quizás para fundación, establecer un talud o si algo tú así. sospechas que puede haber una condición que te puede llevar, como un terremoto, por ejemplo, a llevar los esfuerzos en un momento hasta que la arena pueda licuar, entonces te interesa saber cuál va a ser el comportamiento que va a tener la, la arena en la condición de licuación. Y sobre todo para pilotes, para fundaciones superficiales no tanto, porque uno trata de diseñar, como tú lo has dicho al principio, la fundación, manteniendo los estados de esfuerzos y las características de la respuesta dentro de la fase hiperbólica, o sea, antes de la resistencia pico. Estamos. Pero cuando tú estás haciendo pilotes, Comprendido. entonces ya el proceso que hace que haya cambio en la resistencia, como el pilote es tan largo, en diferentes estratos puede haber un problema relacionado con la ecuación, mientras que en otros no. Entonces allí sí es importante poder diferenciar cuáles de las zonas en donde está, digamos, una sección del pilote dentro de ese estrato puede presentar la ecuación, y entonces las deformaciones en la parte superior del pilote, por encima de ese estrato que es licuable, van a ser distintas a las que están por debajo, porque todo el suelo en la parte de arriba se va a mover controlado por una zona que está licuada y no es, digamos, la misma tendencia a los desplazamientos y la respuesta que tiene el suelo, porque precisamente se está generando una zona de debilidad. Y hay una forma de diseñar eso. El profesor Guanches lo ha trabajado bastante. Yo no me he metido mucho en ese detalle, pero el profesor Guanches sí. Y ha trabajado el método para poder lidiar con los aspectos de licuación para pilotes. Pero nuevamente, cuando se trata de fundaciones superficiales, uno hace todo lo posible por mejorar el suelo para evitar que vaya a ocurrir la licuación, por un lado, pero si tienes que vivir con la licuación, entonces tienes que usar una fundación que sea capaz de tolerar lo que puede pasar. Entonces allí hay que recurrir a losas de gran tamaño, muy rígidas, para evitar que haya asentamientos diferenciales y que la losa se comporte como un elemento rígido que sea capaz de soportar las deformaciones que pueden ocurrir por el proceso de licuación. Lo que sí no vas a poder evitar allí es que haya asentamiento, porque
en la medida que cada vez que aumenta la presión de poro, después al disiparla hay un proceso de consolidación. Entonces, siempre va a haber algo de asentamiento, aunque uno diseñe una fundación muy rígida que sea capaz de soportar el proceso de licuación. Para fundaciones superficiales, quiero decir, que envuelven losas grandes de gran tamaño y fundaciones aisladas tipo zapata. Pero cuando estás hablando de pilotes, el terreno responde de una manera y en las diferentes secciones del pilote tú vas a tener entonces distintas tendencias a que el suelo cargue sobre el pilote. Y ahí sí hay que tomar en cuenta entonces el efecto de licuación en más detalle. Capito. Ok, Capito. vamos a volvernos entonces a la... Y tú habías preguntado la vez pasada que esto te llamaba la atención y tenías toda la razón, porque en este resumen, de esta tabla de resumen que yo les coloqué aquí, dice que el contenido natural de humedad para esta arena, para esta arcilla, perdón, estaba de 122 a 130 y el límite líquido era 118. Entonces tú preguntabas si el material estaba subconsolidado. Yo volví a revisar el trabajo y resulta que esto parece que es un error que se les pasó. El contenido de humedad de esa arcilla está entre 60 y 105. O sea que no hay ningún problema de subconsolidación. Toda esa arcilla está efectivamente normalmente consolidada, o por lo menos tiene valores que están por debajo del límite líquido. Y pudiese ser que estuviera sobreconsolidada, pero tiene consistencia de suelo porque tiene una humedad menor al límite líquido. O sea que vamos a trabajar con este rango y no con este que ellos pusieron aquí, pues esto es un error. ¿Ok? Entonces, ¿qué les estoy pidiendo yo? Que ustedes traten de ver cómo hacen para establecer con la información que tenemos en esa tabla, corregida ahora con eso que yo les acabo de presentar, cómo obtendríamos el ángulo de fricción, cómo obtendríamos las curvas de esfuerzo de formación para aplicarlas a distintos valores de confinamiento, cómo obtendríamos la actividad de la arcilla, cómo podríamos obtener el índice de compresión de la arcilla y las curvas de degradación del módulo cortante. Esto está todo contenido en las láminas que ustedes, que yo les pasé. Y este es un ejemplo de cálculo de todas esas cosas que yo les estoy pidiendo. Fíjense que es posible hacerlo. Aquí tenemos, este es el índice de plasticidad de este suelo en particular, es 15. Se ensayaron 3 muestras a un contenido, porque eran 3 suelos distintos. Esto era para mostrar la diferencia entre suelos que tienen el mismo índice de plasticidad, pero tienen distinta actividad. Es decir, tienen distintas fracciones de arcilla. Y esto es con el fin de demostrar que el índice de plasticidad es una variable, pero no es la variable que define el comportamiento del suelo, como en la mayoría de los trabajos y de las, digamos, las correlaciones existentes de uso más común, se utiliza el índice de plasticidad como el que va a definir el comportamiento del suelo. Entonces, lo que demostramos con esto es que además del índice de plasticidad, hay que tomar en cuenta la actividad porque, porque como
hemos visto acá, en esta otra lámina, para un mismo índice de plasticidad, que está en esta, yo puedo tener, entonces vamos a suponer que este que está aquí, que es 30 o 15 por aquí, este es un valor cercano al que estábamos viendo. Esto es la actividad de la arcilla, y fíjense que la actividad de la arcilla es lineal, y esta es la fracción de arcilla. Entonces, yo puedo tener el mismo índice de plasticidad, pero si es una arcilla, como la momborilonita, por ejemplo, que es esta, que tiene una actividad muy grande, yo necesito una pequeña fracción de arcilla, menos del 15% por ahí, para obtener ese índice de plasticidad. Pero en la medida que me voy hacia otro tipo de arcilla, por ejemplo esta, que es más o menos la que da para una islita, está entre estas dos, yo necesito una fracción de arcilla que esté entre el 30 y el 35% más o menos. Y si me voy a una caulinita, que es una de las que está por aquí, que son los granos más grandes, las partículas más grandes de arcilla, yo necesitaría más de 50% de contenido de arcilla. Entonces fíjense que dependiendo de las características de plasticidad que va a tener la fracción de arcilla presente en el suelo, entonces yo voy a obtener el mismo índice de plasticidad, pero este material va a tener una compresibilidad distinta que este otro y que este otro. Y en la medida que yo tengo más fracción de arcilla, entonces hay más compresibilidad, pero el ángulo de fricción es más pequeño. Eso lo demostramos aquí. Estos son dos gráficos. Este es el mismo gráfico que tú habías visto, que yo había propuesto primero en las primeras etapas en las que propuse el modelo, que tenía estas tres líneas divisorias, ¿no? Para tratar de establecer con el índice de plasticidad, infiriendo cuál podía ser la fracción de arcilla, sacar cuál era el ángulo de fricción. Pero luego, cuando incorporé la actividad, nos dimos cuenta que la función que describe la participación de la fracción de arcilla está representada por estas curvas que tienen esta forma exponencial y hacen lo mismo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ahora como teníamos allí un índice de plasticidad de 15, que estaría más o menos por aquí, entonces si la actividad de la arcilla es esta, que corresponde a 0,33, o sea que tiene una fracción de arcilla muy grande, entonces yo voy a tener un ángulo de fricción bajo, ¿ok? Que si fuera una fracción de arcilla un poco con una actividad mayor, entonces me da un ángulo de fricción mayor. Aquí lo vemos directamente al revés, ¿no? Tomando la fracción de arcilla y aquí entonces fíjate que la actividad pasa a tomar entonces una posición invertida. Mientras más grande es la actividad, más pequeño es el ángulo de fricción para la misma fracción de arcilla. En la medida que yo tengo una fracción de arcilla que es, digamos, eh, que define una actividad más pequeña, y ahí hay que siempre estar muy pendiente de cómo es la influencia de uno o del otro, ¿no? Entonces yo voy a tener un ángulo de fricción para la misma fracción de arcilla, voy a tener un ángulo de fricción mayor si la actividad es más pequeña y si la actividad es más grande, voy a tener un ángulo de fricción menor que está en línea con lo que dijimos acá. Para el mismo IP, en la medida que la arcilla es con una actividad mayor, yo tengo ese IP con una fracción más pequeña de arcilla y entonces su ángulo de fricción va a ser distinto que el ángulo de fricción que obtendría si la actividad es más pequeña, porque necesito una fracción de arcilla mayor. Porque la actividad se define como el índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla menos una constante que SID y otros colaboradores recomiendan que sea 9.
Entonces, en la medida que la fracción de arcilla es mayor, entonces la actividad correspondiente al mismo IP es menor porque el denominador es más grande. En la medida que la arcilla tiene, digamos, unas partículas más pequeñas, como la morilonita, yo necesito una fracción más pequeña para poder obtener el mismo índice de plasticidad y en consecuencia yo voy a tener entonces un ángulo de fricción que va a ser más pequeño porque esta curva va a estar pegada de este límite inferior. Fíjate que lo que yo hice fue tratar de buscar la explicación a estos límites que habían encontrado los autores entre el ángulo de fricción y el contenido de la fracción de arcilla, utilizando la actividad. Entonces, nuevamente, si la fracción de arcilla me produce una actividad grande, yo estoy en el límite inferior y el ángulo de fricción es más pequeño. Vamos a suponer que tenemos un índice de plasticidad de 40% de arcilla. Entonces, el ángulo de fricción, si es una morilonita, va a ser 10, pero si es una caulinita, yo voy a estar cerca de 28 o 29 grados, que es lo lógico, ¿no? Y en este caso es viéndolo al revés, ¿no? Es tomando como variable el índice de plasticidad, entonces la actividad cambia estructuralmente en la cabeza hay que, hay que jugar con eso muy bien, porque a veces, hasta yo mismo, a veces me enredo, ¿no? Pero ese es el detalle. Profesor, en este caso, nosotros tenemos un Ujú. índice de plasticidad de 75% según los datos del laboratorio, ¿no? Y tenemos Ajá, un 65% de arcilla. Si nos vamos a lo que sería eh, correcto. la fracción no plástica, que serían los limos más arena, sería más o menos un 35%. En este caso, Va, si yo busco va a estas dar dos más o menos, ya va correlaciones, a dar más o debería menos dar parecido, lo pero no va a dar mismo. exactamente igual. Nos dio en aquel Lo momento que yo 10 grados. recomiendo es que uno saque el ángulo de fricción cuando tienes capacidad de Ok. saber la fracción de arcilla y la actividad, sacas cuánto es el ángulo por aquí y sacas cuánto es el ángulo por aquí y después lo promedias los dos. Porque Bueno, en este caso nosotros tenemos ¿cuánto es la también lo que actividad de la arcilla? ¿Cómo sería la sacas? El la índice de actividad de la plasticidad me arcilla, dijiste que era que la habíamos 75, ¿no? sacado por eh, sí, índice de Ajá, ¿qué es plasticidad cuánto? sobre porcentaje de partículas que sean menores a 0.002. 1.16. Eso me dio 1.16. Correcto, que sería 75 entre 75, que es el índice de plasticidad, y el porcentaje de arcilla sería 64.3, sería 1.16. Y yo lo saqué por el Tienes método que de restarle Skelton. 9. Vuélvelo a sacar ahí con la mano, Sería con la 1.16 calculadora, restándole 9 a la la actividad de fracción la de arcilla. arcilla para poder entrar en estos gráficos. Yo tengo que darle las ecuaciones de estas, Voy. se las voy a pasar ahora al final de la clase, ¿no? Porque estas ecuaciones, estos son valores, digamos, para que se vea cómo es la variabilidad, pero yo tengo las ecuaciones de las líneas estas que están corridas aquí, este, para los dos tipos de representación. Se me había pasado entregárselas, pero se las voy a dar para que lo puedan hacer analíticamente, pues. Ahorita lo vamos a hacer a pepa de ojo interpolando, pero luego para el trabajo ustedes pueden utilizar las ecuaciones que describen esa curva.
Ok, bueno, la actividad de la arcilla me Ok. da, en este Entonces caso, vamos a entrar restándole en este gráfico. los 9, me da La fracción de arcilla es 75, ¿no? 1.36. Es por aquí. 65. La Estaría fracción de por aquí. arcilla es Y 64.3, supongamos que es la actividad 65%. me dijiste que era. ¿Ok? Sí, 60. Ok, entonces estamos El entre la amarilla y la verde. 1.36. Entre la amarilla y la verde, entonces 65, entre la amarilla y la verde de aquí, fíjate, el ángulo de fricción de alrededor de 11 grados. Bueno, Vamos a nos hacerlo había otra dado vez. con la otra Aquí, gráfica, con la entonces el gráfica que índice de está al lado plasticidad izquierdo, nos había dado 10 grados era aproximadamente. 75, ¿no? Entonces debe andar por aquí. Esto está muy clarito acá. 75. Vamos a suponer que está por Ajá. aquí, 70 y pico, y está entre la amarilla y la otra, ¿no? Entonces nos da un poquitico más este, que Sí, la de aquel lado, nos da como 13 grados, o 13, de 13 y 14. Lo que hacemos es que promediamos los dos, y entonces 10 por un lado y 13 sí. por el otro, el ángulo más probable es 12 grados por ahí. ¿Ok? 12 grados aproximadamente. Sí, sí, correcto. Sí, en la gráfica que está en la ¿En cuál revista, revista? me dio más o menos 20 grados. Totalmente distinto. Ah, claro, claro, porque En la ahí tú no revista de la tenías UCB, idea donde de cuál era aparece la variabilidad ni la fracción el de modelo de arcilla, pues tesorería. no habíamos tomado en cuenta esto, por esto es que yo tengo que sacar un artículo nuevo para ampliar aquello y mejorar ahora la capacidad de selección. Este, en los datos que tenemos en en la, en el artículo, dice que el ángulo es alrededor de 25 grados, una cosa así, para esta arcilla. Déjame ver. Tenemos que ver bien, vamos a sacarlo bien después con las ecuaciones. Aquí está. Para la arcilla blanda, soft clay, aquí está. Dice que está alrededor, para un ensayo CIU, 26 grados y 24 grados. Entre 26 y 24 grados, un ángulo que es relativamente alto. Vamos a volver a hacer este ejercicio porque esto me dejó un poco confundido, ¿no? La fracción de arcilla dijimos que era 65. ¿Aló? 65. Y el valor de la actividad te da 65%, correcto. 1.36. Por este 1.36. lado no hay forma de que dé ese valor tan grande. Pero por este lado, en el de la derecha nos va a dar alrededor de 10, 11 grados. Pero en el de la izquierda, el índice de plasticidad es 75, ¿no? Déjame ver si logro ver bien aquí. Este, este 90, 80, 70, 75, Sí, bueno, lo tengo marcado aquí. 75%. Y está entre la verde y no, también da alrededor de 10 grados. En los dos casos nos da alrededor de 10 grados. Yo había entrado mal aquí antes. Ahí tenemos una discrepancia. Ah, Sí. ya va. Pero Bueno, es que de el hecho, me había dado detalle 10 es que, ah, grados claro, la la clase diferencia es pasada, esta. con Estos la ángulos gráfica de la izquierda. son, ángulos de fricción total, de esfuerzos totales. Y por eso es que son más pequeños.
El ángulo que están reportando ellos, por el otro lado, es el ángulo de fricción efectivo. Y esa es la gran diferencia. El ángulo de fricción efectivo siempre es mayor que el ángulo de fricción total. Entonces, tengo que revisar bien el artículo para ver qué, porque aquí, tengo que revisar bien el artículo para ver, pero es muy probable que esa sea la diferencia, ¿no? Que este es el ángulo de fricción correspondiente a esfuerzos totales, porque el modelo trabaja con esfuerzos totales, no con esfuerzos efectivos. Ok, y estoy trabajando, uno de los trabajos de investigación que voy a hacer ahora con dos estudiantes que le voy a proponer una tesis, Ok. es tratar de ver cómo hacemos para establecer el ángulo de fricción efectivo, conocidas las presiones de poro, porque también tenemos un método para sacar la presión de poro. No se los estoy metiendo aquí porque es algo que está relativamente nuevo y tengo que demostrarlo. Para eso voy a hacer ese trabajo con estos muchachos. Y después entonces tratar de establecer el ángulo de fricción efectivo. Pero seguro que esa es la diferencia. Y ese es un dato que es muy importante que ustedes lo tengan claro. Estos ángulos de fricción que estamos obteniendo aquí son ángulos de fricción de esfuerzos totales, no de esfuerzos efectivos. ¿Está claro? Ok, ahora ya tenemos el ángulo. Estamos claros. Ahora, ¿cómo podemos establecer la, la resistencia al corte en el estado para la humedad correspondiente que tiene el suelo en el sitio? ¿Cómo creen ustedes que pudiésemos llegar a establecer ese valor? El valor de la resistencia al corte del suelo Disculpe, correspondiente a profesor, la ¿cuál humedad. valor? Y ahí entramos en este tema. Para eso son importantes estos conceptos que están aquí y esto que está acá y esto que está acá y esto que está Ajá. acá. El concepto de los límites equivalentes para establecer esta línea, y con esa línea se saca el valor de M, que es genérico, y con el valor de M podemos sacar el valor de A, y entonces así podemos obtener la resistencia al corte. Para la humedad que tú quieres considerar. Entonces, ¿cómo crees que podemos llegar a sacar estos gráficos? O mejor dicho, este gráfico que corresponde al suelo que vamos a estudiar. ¿Cómo podemos inferir dónde está la posición de este gráfico que está aquí, que estoy marcando ahí? En esta, Habíamos visto unos perfecto, aquí gráficos donde está. se pueden correlacionar los Aunque límites creo que tengo líquidos y dos plásticos para gráficos sacar que estos están límites equivalentes. corregidos, una versión más reciente que esta que les puse aquí, no me había dado cuenta. Después se las paso, pero vamos a trabajar con esta, que esta no está tan mal tampoco. ¿Cómo podemos entonces utilizar estos gráficos? Ajá, Tenemos el índice de plasticidad y tenemos también el límite líquido. De allí ajá. ¿Y podemos con eso qué entonces hacemos? utilizarlo para sacar los límites plásticos equivalentes y el límite líquido equivalente. Ajá, porque Hacemos la gráfica que estaba abajo de estas dos, donde se correlaciona vamos por partes. la resistencia al El límite corte líquido sin equivalente drenaje es un valor de respecto al contenido humedad. Y húmedo. entonces aquí yo tengo humedad. Entonces, para ese límite líquido equivalente,
yo tengo el valor y entonces lo coloco aquí sobre esta línea. Porque esa es la definición del límite líquido equivalente. Es el punto donde la recta del suelo corta esta recta a este valor de resistencia residual de 1,5 o de resistencia al corte. Y el límite plástico equivalente también es una humedad y que debe ser colocada sobre esta otra línea que corresponde a una resistencia de 300. Y entonces tienes este punto y los unes los dos y esa es la gráfica que corresponde a la variación de resistencia al corte con contenido de humedad para el suelo que vamos a considerar. ¿Sí me seguiste? ¿O te perdiste? Es decir, tú tienes el índice de plasticidad y con el Sí, índice sí, de lo estoy siguiendo. plasticidad, aplicando esta ecuación, sacas el el índice plástico equivalente. En este caso, mi índice de plasticidad es 75, me estaría dando más o menos, no Bueno, sé, como tienes que unos aplicar la ecuación, pero una 120 ecuación, sería el índice de plástico aplica esta equivalente, el ecuación, porcentaje, 120%. 0,0012 por IP al cuadrado. Ok, Ah, no, es que esta está al revés, espérate. Aquí, coño. Esta no es la gráfica, porque la que necesitamos es la otra. Ya va. Esa no es la gráfica, porque para poder aplicar la ecuación, ¿no? Pero bueno, podemos usarla al revés. Yo tengo esta ecuación, esta misma gráfica, pero al revés, porque aquí la variable independiente la puse como el límite plástico equivalente. Y este es el índice de plasticidad convencional. Entonces, si tú conoces el índice de plasticidad equivalente, eso es en el caso en que uno aplica esto, pero en el laboratorio. Es decir, haces estos 5 ensayos o 4 ensayos de veleta y defines cuáles son estos dos límites, ¿ok? Y si tú quieres saber los límites reales, entonces entras aquí con esta ecuación y sacas cuál es el límite que hubieras obtenido si hubieras aplicado el método de Casagrande. Pero hay otro gráfico, conchale, qué lástima que no lo tengo aquí. Pero bueno, después se los paso, qué broma. Menos mal que cuando estamos haciendo el ejercicio que nos damos cuenta. ¿Cuánto fue que me dijiste que era el índice plástico, perdón, el índice de plasticidad 70 y pico, ¿no? Vamos a suponer que es aquí entre ra. nuestro índice de plasticidad Entonces es sí, da como 75%. 120 por ahí. Vamos a suponer que es 120. ¿Ok? O 100, sí, 100, 125, 130. 130, vamos a suponer que es 130. Ok, Ok. Y el límite líquido era 75 la cosa. 118. O sea que por aquí. no, el límite Entonces, líquido es 118%. el límite líquido equivalente es como 180, más o menos. Ok, entonces conoces el límite líquido equivalente que es 180. Sí, Y sí, más o entonces menos. ahora saca el límite plástico equivalente, restándole al límite líquido el índice de plasticidad que sacamos ahí. El índice de plasticidad equivalente. ¿Cuánto es lo que nos había dado? Dijimos que era para Déjeme hacer la- 75. No. El límite El índice de líquido, plasticidad el índice de 75 y el plasticidad límite líquido equivalente, dijimos que era como 118. 100, 130. ¿Correcto? Ajá. Sí, 130. El, 180. pla- el, Entonces plasti- el 180 índice menos plástico 130, equivalente a 130 y el límite líquido equivalente 50, ¿no? 180. 50.
Entonces, con 50, entonces esto es, Sí, profesor. Sí, 50, profesor. vamos a poner esto más grande. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50. En 50, entonces nos va a dar este punto que está aquí, porque es la humedad a la cual yo tengo el límite plástico equivalente, que es 300. Entonces, es este punto que está aquí, 50 con 300. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. 50, 20, 30, 40, 50. Ok, aquí estamos. Y el límite líquido equivalente, dijimos que era, vamos a ponerle esto otro color, vamos a ponerle naranja, y este también con naranja. Era 180, ¿no? 100, 200, entonces 180 debe andar por aquí, Correcto, 180. ¿cierto? Porque este es 200. Entonces, la línea que define mi suelo, este suelo con el que yo voy a trabajar, es esta línea. Ok, vamos a ponerle naranja también. Ahí está. Esta es la línea de este suelo en este gráfico. ¿Capito? Entonces ahora sacas la pendiente de esta línea. Capito. El valor de M. Entonces eso tienes que hacerlo con una regresión lineal ahí entre dos puntos. Vamos a hacer aquí. Bueno, lo dibujarías en Excel y te sale de una vez, y no tienes que hacer ahí la matemática para que ese valor te salga, ¿no? Sí. Vamos Sí, por yo creo que, suponer. bueno, según datos de laboratorio, No, pero lo te habíamos dije que corregido, era, lo que tengo yo es de 122 te a dije que 130. era Ese es el porcentaje de contenido humedad de agua natural. entre 60 y 105. Ok, vamos a suponer que es Hay un nuevo valor. el promedio de los dos, pues para suponer un punto intermedio. Esto es 160 entre 2, 80. Vamos a suponer que es 80. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Mi línea, ¿no? Sí, ahí habría que jugar un poquito con M y con A Para que me dé 50 más o menos. para que te dé 50, pero ya sabes que debe dar 50. Entonces puedes sacar cuánto es M y cuánto es A. Si no lo quieres sacar, porque yo te tengo que dar estas ecuaciones, Ok, las ecuaciones de estos que corresponden cuando, en este caso, la variable independiente es el límite líquido, que es el límite que traes del laboratorio, ¿no? Y quieres sacar el límite líquido equivalente, pero una vez que tú sacas los límites líquidos equivalentes, entonces puedes dibujar tu sí, gráfico y de ahí puedes sacar cuánto es el valor de la resistencia al corte que corresponde a la humedad que tienes en sitio. Si la humedad hubiera sido 60, vamos a suponer, entonces esto es 20, 30, 40, 50, 60. Hubiera sido un valor muy cercano al límite plástico. Entonces iba a ser ciento y pico. Y si era la humedad 100, que me habían dicho, no, sí. 105 era el límite, ¿no? Te iba a dar, te iba a dar 20. ¿Correcto?
Sí, entre 60 y 105. Perfecto, sí, ahí no hay tu tía. Ahí no hay coba. No, ahí está perfecto para sacar resistencia al corte. Ahí no hay Ok, absolutamente. ya tenemos Sí, la resistencia al corte y tenemos sí. M. ¿Qué más nos haría falta para poder seguir aplicando el método? Para sacar la curva de esfuerzo de formación. Por allí tenemos otros gráficos donde podemos utilizar ya nuestros datos y también unas fórmulas que Sí, están por allí, que porque recuerdo que la vimos la clase pasada. lo que tendríamos que Ajá, hacer por allí. es Creo que son tratar de aplicar esas. ahora la ecuación Ujú. de estas hipérbolas. Yo creo que la tengo por aquí en alguna parte. No se las pasé, la ecuación de la hipérbola, pero yo la tenía en otra. Este es el material que preparé para los muchachos y aquí está. Tengo que pasarle estas láminas para que la. Ok, la ecuación de la hipérbola es esta que está aquí. Estas hipérbolas doblemente normalizadas tienen esta ecuación que dice que el esfuerzo cortante, que es el valor que vamos obteniendo, dividido entre el esfuerzo confinante, y eso dividido a su vez entre el seno de phi, y esta es la ecuación de la hipérbola, en donde esto que tengo aquí con la letra teta es la deformación del ensayo. Si es un ensayo de corte simple, sería gamma, que es la deformación cortante, y si fuera un ensayo triaxial, sería epsilon, que es la deformación axial. Y este beta es el parámetro que describe la forma de la hipérbola. Y beta es un parámetro que depende del módulo de corte máximo. Es una constante dividida entre el módulo de corte máximo. Con eso podemos sacar la curva esfuerzo de formación. Yo no los voy a poner a ustedes a que hagan eso. Yo les voy a suministrar un, un, un programa que hizo una de las tesistas que está terminando ahorita su tesis, este, para incorporar estas cosas. Yo lo había hecho a mano, pero entonces, como parte del trabajo de ella, la puse que lo automatizara, ¿no? Y ustedes van a ser los primeros en utilizarlo aplicándolo. Pero entonces esto es lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que, y esto viene del concepto siguiente, que el corte máximo dividido entre el esfuerzo confinante y dividido entre el seno del ángulo de fricción es una constante para cada suelo, o mejor dicho, esta relación es igual al seno de phi. Y entonces si yo divido esto entre esto, me da una correlación que tiende a 1, que es esta forma que está aquí. Entonces, el parámetro que describe la forma en que se describe, o que mejor dicho, si valga la redundancia, la forma de la hipérbola es beta y te ha dividido entre el módulo de corte máximo. Y el módulo de corte máximo
es el que define también este primer tramo elástico de la curva de esfuerzo de formación. O sea que esto tiene su ciencia metida allí, ¿no? Este, no es, no es así aplicar ecuaciones por aplicarlas, porque tiene una base fundamental. Entonces, cuando uno hace eso, fíjate que las curvas que describe el modelo es esta, y estas son las curvas experimentales para un ensayo de corte simple. Y estas son las curvas de degradación del módulo cortante que por eso que habían dicho que dependía del índice de plasticidad. Esta es una de las correlaciones que dice que depende del índice de plasticidad. Estos tres suelos tienen el mismo índice de plasticidad, pero tienen diferente actividad. Entonces fíjate que da tres curvas distintas. O sea que la actividad es un parámetro que hay que darle la importancia que tiene para poder sacar los parámetros del suelo. Y ahorita estamos trabajando con los muchachos, porque ya yo había hecho un trabajo preliminar con otra tesista, y podíamos también establecer que la respuesta de presión de poro también es una hipérbola. Entonces, esto es lo que voy a terminar de trabajar ahora, incluyendo la actividad con estos tesistas nuevos para ampliar este primer trabajo que hicimos. Porque esta ecuación la sacamos también, esta respuesta que tengo aquí arriba del esfuerzo cortante, la sacamos con la ecuación vieja que yo tenía, para el modelo viejo que trabajaba solamente con el índice de plasticidad. Ahora, con esta tesista nueva, ampliamos para incluir la actividad, y entonces también voy a cambiar la respuesta para obtener la hipérbola con la que se obtiene la presión de poro a incluir la actividad para también tener el detalle. Entonces, por ejemplo, este suelo creo que es para 15, IP15, que debería ser esta curva que está aquí, y esa se parece más o menos a esta que está aquí. Pero si tú le cambias la actividad al suelo, entonces pasa para acá y entonces es otra curva. Y este que tenemos aquí en trazo recto, en trazo continuo, es la que obtenemos con el modelo mío, y esta que está con punticos son las que se obtienen, como les dije, con el modelo de Darandelli, que es el que se usa en el programa Deep Soil. Entonces, coño, se ve que el modelo trabaja bien, pues, porque se parece mucho a lo que da el, el modelo de Darandelli para la degradación del módulo cortante. Entonces, volviendo otra vez a lo que nos ocupaba, tenemos que definir el módulo de corte máximo. Y el módulo de corte máximo lo vamos a sacar con las ecuaciones que tuviste aquí, ¿no? El módulo de corte máximo es la densidad de masa por la velocidad de las ondas de corte al cuadrado. Y la velocidad de las ondas de corte la sacamos con esta ecuación, que es una ecuación que yo trabajé tomando los trabajos de otros autores, y yo propuse una curva promedio. Y la densidad de masa es el peso unitario total dividido entre la gravedad. Y entonces el peso unitario total lo sacamos con esta ecuación básica que está aquí, que es 1 más la humedad dividido entre 1 más la humedad multiplicado por la gravedad específica, y todo eso multiplicado por la gravedad específica y el peso unitario del agua. Entonces, esta humedad de saturación es la humedad con la que estamos trabajando.
¿ok? Que sería el 80. Aquí sería 80, sí. Entonces, eso te da el peso unitario correspondiente a esta, a este peso, a esta, Que sería ese 80%, a ¿no? esa humedad. Y con eso sacas cuánto es la densidad de masa, lo aplicas aquí para sacar entonces la velocidad de las ondas de corte, el peso unitario total y la densidad de masa para sacar, una vez que tienes la velocidad, el módulo de corte máximo. Y luego el programa que ella usa es más o menos con esta disposición que tenemos aquí. Aquí tenemos Aquí tenemos el cálculo de la velocidad de las ondas de corte, aquí tenemos la humedad, aquí tenemos el peso unitario total, aquí tenemos el valor de la resistencia al corte, esa que sacamos ahorita con todas las pocas ecuaciones que nos volvimos un enredo, pero después la sacamos directamente de la ecuación de M, en este caso. Y este es el esfuerzo confinante, porque este es el ángulo de fricción y el esfuerzo confinante lo sacamos utilizando el concepto de la envolvente. Y este es el módulo de corte máximo. Y entonces eso nos permite, por un lado, desarrollar la curva de degradación del módulo, pero por otro lado nos permite sacar las curvas de esfuerzo de formación para distintos valores de confinamiento. Y eso fue esto era lo que yo hacía a mano y ella lo hizo automático como parte de su trabajo. Ok, entonces en este gráfico, aquí tenemos la deformación cortante, aquí tenemos el esfuerzo cortante y esto es lo que describe, fíjate que esta ecuación utiliza estos parámetros que ya calculamos, que son los que vimos allí, que entran en la fórmula de la hipérbola y nos da entonces la forma de la hipérbola correspondiente a ese suelo con esa humedad. Porque para una humedad tienes un confinamiento. Entonces, el mismo suelo, vamos a ver aquí, ya va. Bueno, en este caso, ajá, aquí está. Este ejemplo está mejor porque este es el mismo suelo, A4.1, consolidado a un valor, y este es el mismo suelo, entonces, consolidado a otro valor. Entonces, nos da, déjame apagar aquí las presiones de poro porque esta la estoy haciendo de prueba para trabajar con el estudiante. Esto sí es lo que tú querías ver, ¿ves? A un confinamiento bajo da esta curva y a un confinamiento más alto da esta otra curva hiperbólica de respuesta. Ok, eso nos va respondiendo. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo de fricción? Ya vimos. ¿Cómo preparar las curvas de esfuerzos de formación? Lo acabamos de ver. ¿Cómo sacamos la actividad de la arcilla? También lo viste. El índice de compresión. El índice de compresión hay que sacarlo. Entonces, para la misma arcilla, hay que aplicarlo para distintos niveles de confinamiento, como lo estamos haciendo aquí. Tenemos la misma arcilla y la hacemos
En este caso lo hicimos con dos confinamientos, pero si lo hacemos con un tercero, entonces tienes otra tercera curva. Y luego lo que hay que hacer es establecer el cambio que hay de humedad entre uno, un confinamiento que corresponde a esta, el confinamiento que corresponde a esta. Vamos a suponer que tenemos estos dos valores nada más. Y tenemos allí cuánto es el cambio de humedad entre estos dos valores, porque lo conocemos, ¿verdad? Tenemos una humedad con la que hemos estado trabajando este primer caso y la humedad con la que trabajamos el segundo caso. Y conocemos entonces también los confinamientos, porque como los dos están sobre la misma envolvente, como te dije, podemos sacar cuánto es el confinamiento. Y entonces aplicamos la fórmula de el ensayo de consolidación. Sacamos el logaritmo del confinamiento y sacamos el cambio de humedad dividido, o mejor dicho, multiplicado por la gravedad específica, porque recuerda que nosotros trabajamos con humedad, pero para la relación para sacar el parámetro C sub C hay que trabajar con la relación de vacío. Y en las láminas que ustedes tienen, entonces lo que tenemos que hacer es sacar cuánto es el cambio de presión y como conocemos los cambios de humedad, si el material está saturado, sabemos que la humedad, aplicamos la ecuación famosa de George Washington, Soil Engineer. ¿Te acuerdas cuál es esa, no? GW igual SE. Ajá. Coño, yo la tenía por aquí. Bueno, ahorita no la consigo por aquí, pero aplicando GW Sí, igual yo te lo vi una SE, vez, pero no me acuerdo ahorita, profesor. S es 1, entonces la relación de vacíos Ah, es correcto. la gravedad específica multiplicada por la humedad. Y entonces así tienes el valor de la humedad, perdón, transformada en relación de vacíos. Tienes el cambio en relación de vacíos, tienes el cambio en presión y puedes sacar la pendiente entonces de la curva C sub C a partir de esos números que te dieron, que vienen de haber desarrollado la curva de eh, respuesta hiperbólica, ¿ok? Y entonces eso te da cuánto es el parámetro C sub C correspondiente a ese suelo. ¿Está claro? Sí, pero creo que esto último sí voy a tener que revisarlo de Claro, nuevo, viendo otra con vez la esta formulita esa grabación, que propuso Skempton, creo que es porque yo sí el había IP más, sacado el más índice de 10, una compresión, vaina pero de así, una ¿no? forma, Hay otra bueno, forma de sacarlo imagínense, que es facilita, pues, el pero sí veo parámetro que que dice hay lo que que, habíamos visto la vez pasada, Kulhawi, que es el IP entre 74 y da esta línea recta. Cuando uno hace el IP y pone el C sub C, eso da una línea bastante recta, claro, porque es una correlación correcto, lineal. correcto. Pero, como yo les mostré, pero como yo les mostré, eso no toma en cuenta la actividad. Y cuando uno toma en cuenta la actividad, estás viendo, ¿no? Esta es la línea que es el IP entre 74. Tenemos aquí el IP, tenemos el índice de compresión aquí, y entonces aquí está la línea de Kulhawi, Sí, que también corresponde con la de Wood y Roth. Pero cuando uno aplica el modelo y le mete la actividad, para el mismo valor del índice de plasticidad, tú puedes tener varios índices, porque como ya dijimos, en la medida que cambia la fracción de arcilla, cambia la compresibilidad del suelo.
Entonces, cuando yo tenía mi base de datos y yo dibujaba los índices de plasticidad obtenidos para esos suelos con mi modelo, me daban todos estos valores por aquí, coño, yo decía, pero ¿por qué son tan grandes? Más grandes que lo que dice Kulhawi. Entonces, cuando hice un análisis detallado, porque todos estos otros puntos son para una base de datos que yo tengo. Y entonces resulta que cuando hice un análisis detallado, así con el modelo, como estamos estudiando ahora, para un mismo índice de plasticidad, considerar la actividad, entonces me di cuenta, ah, caramba, que lo que está pasando es que no está tomando en cuenta la actividad. Y cuando uno toma en cuenta la actividad, en la medida que la fracción de arcilla es mayor, pues tienes mayor compresibilidad. Y eso es lo que nos demuestra estos valores que están aquí. Y la muchachita que está haciendo el trabajo, también le da, el trabajo de grado también le da, aplicando al modelo esto. Entonces, esta que pensábamos que era dispersión relacionada con los datos, resulta que no, que es que no han tomado en cuenta adecuadamente en la fórmula de Kulhawi-Main cuánto es el valor de la actividad de la arcilla, y es decir, cuánto es la fracción de arcilla que tiene el suelo. Y entonces para poder establecer ahora unas mejores correlaciones para esto, voy a ponerle a unos tesistas ahorita que me están pidiendo temas. Ese es parte de las cosas que vamos a estudiar. Ya yo había hecho una, ya yo tengo un análisis previo que viene de eso, para el mismo IP. Entonces, si yo saco la diferencia del valor que obtengo con una actividad distinta, la diferencia entre el valor que obtengo con una actividad menos el valor de Kulhawi, y lo divido entre la actividad, fíjate que me da unas correlaciones que se ve que son exponenciales, dependiendo del IP. Para IP15 es para IP30 es esto. Claro, pues estos son con datos limitados, ¿no? Entonces lo que quiero es ampliar esto con la tesis de estos niños. ¿Capiche? Muy bien. ¿Cómo te ha parecido esta sesión? Capiche. Y muy ilustrativa, ¿no? ¿Cuál? No, bueno, bastante productiva. La profundidad de las muestras depende Sí, del sí, peso sí, unitario. bastante. Profesor, La sabe estás que hay tomando en un cuenta dato que todavía indirectamente con nos el hace peso falta, unitario, que es el dato de la porque, profundidad de las muestras. y con el contenido de humedad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Dónde es que está? Aquí vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Bueno, no vamos a poner la misma que calculamos nosotros. ¿Dónde está la curvita que calculamos para este suelo? Aquí está. Como hemos visto, el contenido de humedad se refleja porque hay un cambio en el esfuerzo confinante, ¿cierto? Coño, ¿qué hice? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Ahora me escuchas? ¿Aló? Coño, que le iba a dar a una Lo escucho función y le fuerte y di a claro, otra. profesor. ¿Me Aló, escuchas, Paul? La vaina, ¿aló? Ajá, ¿me escuchas ahora?
Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a poner esta. Que Sí, lo escucho. en una curva de consolidación cualquiera, cuando uno cambia el esfuerzo confinante, está cambiando la relación de vacío, ¿cierto? Y si dividimos la relación de vacío entre la gravedad específica, nos da la humedad. Es decir, cuando yo cambio el esfuerzo confinante, estoy cambiando la humedad. Correcto. Y cuando cambio la presión de confinamiento es porque me voy más profundo. Entonces ya está tomado en cuenta cuando tú tienes una humedad más pequeña, quiere decir que estás a mayor profundidad que cuando estás a menor profundidad. O sea que ya lo está tomando en cuenta indirectamente en Es correcto. en el cálculo de la humedad, porque a mayor esfuerzo, menor humedad. Víctor. Y tiene y el peso unitario total, Claro, entonces por el eso es que peso unitario tenemos total, ese acá es el que está cambiando. El peso unitario seco como el también peso cambia, pero el que unitario te interesa seco, a ti porque para los bueno, ya cálculos con del eso peso podemos unitario total, también, que es el que te peso unitario permite seco, tengo calcular el tema, tengo la gravedad específica, tengo el exactamente. contenido. Listo. All right. Bueno, Correcto, entonces espero que esto que haya es sido multiplicarlo por bastante uno más, ilustrativo. más ¿Tienes la alguna humedad. pregunta? Ahí contestamos ya todas Ok, las, las interrogantes listo. que yo les estoy solicitando y ya tienes más o menos la forma de cómo hacerlo, por lo menos conceptualmente cómo hacerlo. Para la ejecución de esto, yo cuando tenga listo el programa esta línea, se los voy a pasar para que ustedes entonces hagan la corrida. Y te voy a pasar también, les voy a pasar las láminas en donde están Sí, invertidos los parámetros que sirven para, porque esto se puede usar de dos vías. Si tú determinas en el laboratorio los límites convencionales, entonces puedes sacar los límites equivalentes con esas ecuaciones que vimos ahora. Pero si lo haces al revés, si tú trabajas de una vez con veleta, que es un método que yo estoy proponiendo para que se cambie la forma de trabajar en el laboratorio, hacerlo de una vez con la veleta y obtener la línea sí, dependiente del suelo, y entonces allí obtendrías los límites equivalentes y podrías sacar entonces con las ecuaciones que los correlacionan los valores de los límites convencionales si hubieras trabajado con el método Casagrande. ¿Ok? Listo. ok, ok. Bueno, creo que Vamos a estamos seguir listos por bueno, trabajando, nada, tenemos este que fin de terminar este semana ejercicio sí, y necesito me que le pondré a quede revisar todo esto bien y claro y bien darle un poco sólido, de por lo forma menos para la el próxima paso clase, a pues, paso de cómo hacerlo eh, y de cómo tener bueno, los no sé qué tenga parámetros. usted pendiente la próxima Este, clase, pues, pero ok, ok, muy bien, entonces, perfecto, profesor, está bien. excelente entonces, si no hay más preguntas y ya tienes todo bien mezclado en tu cabeza y bien enredado.
Sí, no, yo sé que lo bueno es que todo está grabado y así cualquier cosa que se me haya pasado, pues entonces nada, vuelvo a ver la presentación.